El aterrizaje me sacudió 2 veces, una en el ala y otra en el estómago. Las 5 de la tarde, el pasillo de cristal del aeropuerto sudaba por dentro, el aire acondicionado, cansado, despedía olor a café rancio. Arrastré mi maleta con una pegatina de facturación, me até el pelo con la goma de la muñeca y escribí en el grupo familiar: mi vuelo llega a las 17. ¿Puede alguien recogerme? Lo envié con un corazón azul, como quien sujeta la puerta con el pie intentando no parecer una carga. La respuesta llegó antes de que el sonido de la notificación terminara de apagarse. Usa Uber. No somos tu conductor. Risas, un pulgar hacia arriba, el silencio rotundo de quien cree haber contado un buen chiste. Quise borrar el mensaje, pero lo hice. Lo que desaparece se convierte en duda, lo que queda, en prueba. Me quedé cerca de la puerta A, observando las reuniones. Un cartel que decía bienvenida, mamá, un ramo morado, una niña que se arrojaba al regazo de su padre. Un hombre sostenía un paraguas abierto en el vestíbulo, como para proteger a su amor de las salpicaduras. Yo no tenía cartel, ni flor, ni regazo. Me ajusté la correa de la mochila al hombro y fingí mirar escaparates. En el reflejo del cristal, vi mi propio rostro, sabiendo que se iría solo. A las 17:13, mi madre escribió hablamos luego, lo borró y envió cuídate, hija. Sin punto. A las 17:19, mi cuñada publicó una selfie con un filtro de purpurina. El viernes es sagrado, 3 corazones dorados. Sentí el sol de la pista brillar a través del cristal y darme en la cara. Recordé a los 19, la noche que dormí en el banco de metal porque nadie vio el mensaje. Recordé a mi tío preguntándome si mi pelo me avisaba de la lluvia. Reí para mis adentros, secamente, como quien reconoce la banda sonora de su propia humillación. Paré el coche a las 17:46. La aplicación emitió un leve sonido alegre, como si encontrar transporte siempre fuera motivo de celebración. Me apoyé en la columna, conté las señales de tráfico e imaginé la escena desde arriba. Yo, un punto inmóvil entre flechas que no me señalaban. El conductor llegó a las 17:49, con la gorra ligera, la radio baja y las manos como quien conduce despacio para cuidar los neumáticos. Abrió el maletero con cuidado y metió mi maleta como si supiera que se estaba desgastando. Subimos. Comprobó mi nombre, yo confirmé el suyo, y por un minuto solo se oyó el sonido del aire frío luchando contra mi calor corporal. ¿Eres parte de la familia de Doña Celeste? Preguntó por el espejo retrovisor, en un tono como si estuviera comentando sobre el tráfico en A. Hoy recogí a mi otra hija en la misma terminal. Me pidió que lo cargara a la cuenta de su madre. ¿Quieres hacerlo también? Otra hija. La factura de mi madre. La frase me cayó en la boca como agua de un charco, fría, sucia, inevitable. Vi los mensajes en la pantalla como letreros luminosos. No somos tu chofer, el viernes es sagrado. Y alguien, antes, fue recogido. O mejor dicho, ni siquiera hizo falta. Enviaron el coche, enviaron la factura, enviaron el recibo a la misma madre que me dice que, cuídese, sin punto. Respiré hondo y respondí: puedes dejarlo en mi tarjeta. Él asintió, se giró hacia la salida de embarque y dijo con una sabiduría que no me aplicaba: la familia es así, uno busca, el otro no. La ciudad fluía más allá del cristal, un taller, una iglesia, una farmacia, un perro flacucho cruzando sin mirar. Entre un semáforo y otro, mi mente organizaba la escena como una hoja de cálculo. Tomé una captura de pantalla de la respuesta de mi hermano, guardé la hora del pedido y capturé el mapa de ruta. Les puse nombres mentales: llegada-17, 00, respuesta-hermano, recibo-Uber. No es una costumbre. Es una defensa. Cuando el mundo te convierte en una exageración, cada dato es un trampolín para evitar que resbales. Al cruzar el puente, el viento soplaba a través del coche, erizándome los pelos de la nuca. La radio sonaba música vieja y cursi, hablando de alguien esperando en la estación. Ya no esperaba. Miré mis manos en el regazo, líneas cruzadas, uñas cortas. Pensé en todo lo que pago en silencio: análisis, medicinas, la compra semanal que faltó un poco. Yo, la hija que resuelve el problema. En el grupo, la que saldrá adelante. Llegué al edificio con la luz del atardecer iluminando las fachadas. Tomé el ascensor, escuchando a mi corazón,
que latía más fuerte que el motor. Abrí la puerta, dejé mi bolso apoyado y no encendí las luces. La casa olía a ese paño seco que limpiamos cuando no queremos ver polvo. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, con el móvil en la mano. Repasé la conversación, mi mensaje, la respuesta, las pegatinas, el cuídate. Seguí buscando y encontré una foto de mi cuñada, llegada corazón amarillo. 3 corazones dorados, como los globos de las fiestas donde siempre hablan de unión. Abrí una libreta. Escribí. Llegadas. Abajo, línea por línea, 17, mensaje, 17:7, respuesta, 17:46, Uber solicitado, 17:49, embarque, comentario del conductor, selfie de mi cuñada. Lo guardé. Afuera empezó a llover, el primer chaparrón del día, fuerte, rápido, estruendoso. Cerré los ojos y dejé que el sonido penetrara. Todo lo que me habían pedido durante años cabía en ese ruido: paciencia, comprensión, amabilidad. Pero algo había cambiado mientras esperaba en el vestíbulo. Ya no quería ser la persona que entendía. Quería ser la persona que tomaba notas. Me levanté, me quité la goma del pelo y lo dejé caer sobre el hombro. En el espejo del pasillo, mi rostro cansado me devolvió la mirada. No era bonito, ni heroico. Era real. Garabateé una palabra en el fondo del cristal con un lápiz labial descolorido. Solo para mí. He llegado. No para ellos. Para mí. La lluvia amainó, convirtiéndose en un ruido. Mi teléfono vibró con una notificación borrosa en el grupo. Un pequeño cuadrado gris. Mensaje eliminado. Antes de que desapareciera, vi la vista previa corta e imperfecta, suficiente para iluminar un lugar antiguo, el nombre de un grupo que no era el mío. Se me puso la piel de gallina. Guardé la captura de pantalla. Mi corazón se paró un segundo, como si contara hasta 3 antes de volver a empezar. No sabía a dónde conducía esa puerta, pero reconocí el picaporte. Respiré hondo y cerré las cortinas. La noche cayó con el peso de alguien que esconde algo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Me sentí listo. El sábado, el sol salió demasiado pronto, invadiendo la habitación con ese brillo tenaz que no respeta las cortinas. Preparé café, pero sabía amargo, incluso con azúcar. Me senté a la mesa y observé cómo el vapor subía de la taza, una danza lenta y silenciosa, similar a los pensamientos que intentaba ocultarme. Mi teléfono parpadeó sobre el mantel. El grupo familiar seguía activo, pero sin mi nombre. Fotos de desayunos en la playa, emojis de sol, corazones dorados. Parecía que todo el mundo seguía igual, excepto yo. Abrí mi portátil e intenté trabajar. Presentaciones, números, objetivos. El tipo de orden que siempre me salvaba cuando las emociones amenazaban con abrumarlo todo. En la oficina, era la consultora eficiente, la que consigue resultados. En casa, simplemente era la que consigue resultados. Pero allí, frente a la pantalla, la frase "usa Uber" seguía resonando como una bofetada suave pero repetida. Un recordatorio disfrazado de broma. Estás solo. Los mensajes borrados de la noche anterior seguían molestándome. La vista previa que había visto, quizás el nombre de un grupo, me dejó como un mosquito en la oscuridad. Algo me decía que no era la primera vez que alguien me mencionaba en otro sitio. Y que, tal vez, nunca había pertenecido allí. Tomé mi teléfono y empecé a revisar la conversación con mi madre. Tenía de todo: comprobantes de depósito de exámenes, mensajes de Dios te bendiga, largos audios sobre telenovelas y recetas. Pero, en medio de la rutina, siempre había una ausencia. Ninguna pregunta sobre mí, sobre cómo estaba, sobre cómo me sentía. Yo era la hija que no causaba problemas y, por esa misma razón, la que nadie buscaba. A las 11 de la mañana, el sonido de una notificación rompió el silencio. Era la prima Denise, la más sensible, la que nunca se reía cuando otros bromeaban sobre mi cabello o mi piel. Amigo, necesito decirte algo, escribió. Esperé. La siguiente burbuja apareció rápidamente. Tienen otro grupo. Me quedé mirando la pantalla. Otro grupo. Las 2 palabras quedaron suspendidas en el aire. Envió la captura de pantalla. El nombre en negrita. Familia sin drama. El icono es una sutil flor blanca. En la parte superior,
El mensaje fijado era de hace semanas. Chicos, vamos a mantenerlo ligero, ¿de acuerdo? Aquí todo es alegría. Revisé la captura de pantalla. Había comentarios sobre mí. La princesa del aeropuerto debe de estar llegando de mal humor. De todas formas, mejor que tome un Uber. ¿Quién le dijo que fuera independiente? Es elegante, le gusta hacer las cosas de forma diferente. Y lo que más me dolió, tiene la costumbre de ver racismo en todo. Risas, corazones, pegatinas. Su ligereza fue mi herida. No lloré. Solo sentí un vuelco en el estómago y todo mi cuerpo se quedó inmóvil. La sensación era antigua, familiar. Igual que cuando de niña oía que mi muñeca no era bonita como las de la tienda. Igual que cuando, en la escuela, la maestra me confundía con la señora de la limpieza. Era el mismo silencio que siempre seguía, la vergüenza de reaccionar. Pero esta vez, en lugar de quedarme callado, abrí el bloc de notas de mi teléfono y creé una nueva carpeta. Familia sin dramas, registros, guardé la captura de pantalla. Le puse nombre al archivo con la fecha y la hora. Lo hice con una precisión casi profesional, como quien presenta pruebas en un juicio. No fue venganza. Todavía no. Fue solo el instinto de quien aprendió que la evidencia salva. Poco después, mamá me llamó. Hija, tu hermano dijo que estabas molesta con el grupo. Era solo una broma. Fue él quien dijo eso. Sí, pero ya sabes cómo es. Ambos tienen personalidades fuertes. Respiré profundamente. Mamá, no es personalidad. Es un patrón. Silencio. Hija, no empieces. Centrémonos en la fiesta de tu abuela, ¿vale? ¿Quiere que le ayudes con el video? Por supuesto, respondí. Te ayudaré. Colgué y me quedé mirando la pared, el reloj, cualquier cosa que no fuera el peso de la frase mantengámoslo ligero. ¿Luz para quién? Abrí la ventana. Afuera, el día era precioso, el tipo de cielo que la familia siempre usa para la frase bendito. Vi el mismo azul, pero no sentí nada. Volví a coger el teléfono. Busqué hasta la parte superior del grupo Familia sin dramas. La foto de portada era de una barbacoa a la que no había ido. Todos sonreían. Mi silla vacía estaba al fondo. Guardé la imagen. Cerré el teléfono. Y, casi automáticamente, abrí YouTube. Busqué videos de edición, tutoriales, formatos, bandas sonoras. Si querían ligereza, les daría una representación precisa de lo que ellos llamaban ligereza. Mientras el sol se ponía y las sombras comenzaban a caer sobre el suelo de la sala de estar, escribí en un papel lo que se convertiría en el comienzo del guión del video: 80 años de amor, fe y unidad, versión completa. Y por primera vez desde el aterrizaje, sentí algo parecido a la paz. No la paz de los inocentes. La paz de quienes eligieron esperar en silencio, hasta el momento oportuno para darle al play. Esa noche, me senté frente a la computadora como quien se mira en un espejo que finalmente revela la verdad. Volví a abrir el grupo Familia sin dramas. No era curiosidad, era una autopsia. Necesitaba ver la magnitud de la despreocupación, comprender dónde había impactado cada golpe. Busqué el inicio de la conversación, meses antes de mi llegada. Allí estaban, mi hermano, mi cuñada, 2 primos e incluso mi madre, con sus habituales amén, interrumpiendo conversaciones que nunca me incluían. El primer comentario que me detuvo fue una cita de mi hermano, fechada en marzo. Clara es buena con el dinero, ¿verdad? Siempre encuentra la manera. Es una pena que le falte un poco de ligereza. La cuñada respondió con un emoji de risa y otra frase. Es el pelo, cariño. Siento que lleva el peso del mundo. Las respuestas llegaron en secuencia. Debería relajarse más. Ella se toma todo demasiado en serio. Risas. Color de piel amarillo en las pegatinas. Nunca mío. Dejé las manos sobre el teclado, escuchando el zumbido de la computadora, el suave clic del reloj de pared. Por un segundo, sentí la necesidad de responder, de defenderme, de gritar por dentro como estas frases, incluso dichas entre risas, se corroían lentamente. Pero no escribí nada. Lo capturé todo. Captura tras captura. Cada hora, cada fecha, cada nombre. Mientras guardaba los archivos, recordé cómo me describen cuando me necesitan: la inteligente, la hija responsable, la que ayuda a su madre. Y cuando no, la difícil, la exagerada, la que ve problemas donde no los hay.
Esta dualidad me ha perseguido toda la vida, como una sombra educada. Los elogios siempre venían con una cadena invisible atada a mi pie. Fui a la cocina y me miré en el microondas. Mi cara cansada, mi pelo recogido en un moño alto, mi camiseta desgastada. Así me imaginaban, útil, serena, disponible. Pero algo dentro de mí empezó a agitarse, como una cuchilla que sale lentamente de su funda. Ya no quería hacer la prueba de que podía con todo. Regresé a la habitación y abrí una nueva carpeta en la computadora. La llamé Inventario de Silencios. Allí guardé las capturas de pantalla, el audio, las fotos de fiestas en las que nunca aparecí, o donde aparecían recortadas, borrosas, como un detalle accidental. Saqué la memoria USB del cajón, la misma que usaba para las presentaciones del trabajo, y la formateé. Ahí empezaría el video de la fiesta de 80 años de mi abuela. Un regalo, dijeron. Lo que no sabían es qué clase de regalo sería. Mientras transfería los archivos, recibí un mensaje de mi madre. Hija, envíame unas fotos bonitas para incluirlas en el video. La que tienes en LinkedIn es muy seria. Sonrió sin humor. Bonita. Seria. La palabra bonita. En su boca siempre tenía una dueña. Mi cuñada. Piel clara, risa fácil, el tipo de mujer que encaja en cualquier marco. Busqué fotos mías y me di cuenta de que casi no había. Siempre detrás de la cámara, nunca delante. En las reuniones familiares, era el brazo que sostenía el vaso, el reflejo en el espejo, la sombra proyectada en la pared. Elegí una, antigua, sin filtro, de pelo natural y ojos lisos. Se la envié. Esta es buena. Pasaron unos minutos y llegó la respuesta. Es preciosa, hija. Pero quizá una con menos expresión, ¿sabes? Para que combine con las demás. Cerré los ojos. Respiré hondo. No respondí. Simplemente guardé la captura de pantalla y la archivé. Inventario. Más tarde, mi prima Denise me envió un mensaje de audio. Debería habértelo dicho antes. Este grupo lleva tiempo existiendo. Me fui porque no aguantaba las bromas. ¿Y mi madre? Pregunté. Apenas habla. Solo usa emojis. Creo que le resulta más fácil fingir que no ve. Al otro lado de la línea, el sonido de su respiración era pesado. ¿Vas a decírselo? No. Todavía no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Espectáculo. La frase salió de mí sin que pudiera pensar. Muestra. Fue simple y definitiva. Cerré mi portátil, pero el brillo de la pantalla se quedó grabado en mi retina. Salí al balcón. El aire nocturno olía a lluvia antigua. Abajo, las luces de los edificios parpadeaban en las ventanas donde las familias cenaban, reían y esperaban a alguien. Pensé en cómo su amor siempre tenía una contraseña, y yo nunca la conocía. Mientras el viento me alzaba el pelo, una idea empezó a tomar forma. Aún no era venganza, era estructura. El mismo razonamiento que usaba para resolver crisis corporativas. Datos, evidencia, narrativa. La diferencia era que esta vez, el informe sería sobre mí. Saqué mi celular, grabé un audio corto, voz firme. Abuela, ¿puedo encargarme del video de tu fiesta? Quiero hacer algo bonito, con historia. Ella respondió minutos después, riendo como siempre. Claro, nieta mía. Pero hazlo a tu manera. Confío en ti. Me quedé mirando el techo de la habitación mientras su voz resonaba. Hazlo a tu manera. Quizás nadie lo sabía, pero esto era exactamente lo que había estado esperando escuchar toda mi vida. Apagué las luces. Dejé solo la pantalla del portátil abierta, mostrando la carpeta Inventario de Silencios. El cursor parpadeaba como un corazón paciente. Cada latido era una promesa. Aún no era hora de hablar. Pero el video ya había empezado a escribirse. El domingo por la mañana, me desperté antes de que sonara el despertador. El cielo seguía gris, y el olor a lluvia rancia y café llegaba de las casas vecinas. Me quedé allí tumbado un rato, escuchando el lejano ruido de coches y los insistentes ladridos del perro del edificio de al lado. Era un silencio que parecía exigir preparación. Me levanté despacio, me lavé la cara y me senté a la mesa con el portátil abierto. El cursor parpadeaba en el video, pidiendo indicaciones. Empecé abriendo la caja de fotos familiares antiguas, las que mamá guardaba en sobres de papel amarillentos, con olor a humedad y perfume barato. Las extendí todas sobre la mesa.
En los primeros retratos, el tiempo parecía dócil. Cumpleaños, navidades, viajes. Todos riendo. La abuela siempre en el centro. Mi hermano y mi cuñada apretados. Y yo, a veces, un pequeño brazo, un reflejo en el cristal, una sombra en la esquina. En varias fotos, mi presencia era casi accidental, como si me hubieran invitado solo para equilibrar el encuadre. Tomé una foto de la última Navidad, antes de la pandemia. Mi cuñada estaba en el centro, sosteniendo el regalo que me había comprado, con la sonrisa ensayada de quien sabe que la foto es suya. Detrás de ella, su hermano y su madre intercambiaron miradas. Yo estaba desenfocado, sirviendo copas. El pie de foto, publicado por ella en Instagram. Una familia unida es un regalo de Dios, corazón amarillo. No había ninguna etiqueta con mi nombre. No había rastro de mi existencia allí. Anoté lo que vi, como un científico forense en la escena de un crimen doméstico. Navidad 2019, sombra. Pascua 2020, aislado. Cumpleaños de mi madre 2021, ausente. Fiesta de la abuela 2022, sin invitación. Cada ausencia era una línea de evidencia. De repente, el sonido de un mensaje rompió el silencio. Era un mensaje grupal. La voz del hermano, con su habitual tono seguro. Chicos, para la fiesta de la abuela, quiero que sea ligero. Sin dramas, ¿vale? Le pediré a Clara que se encargue de la parte técnica del video, porque ella es la experta, pero alguien lo revisará después para que no se vuelva demasiado pesado. Risas de fondo, la voz de la cuñada. Eso es, cariño. Déjame la parte artística a mí, si no, lo convertirá todo en un triste documental. Sus risas se mezclaron, como cristales rayados. Reproduje el audio para confirmar que era real. Lo era. Y lo guardé. Le puse el nombre al archivo, Ligereza MP3. Seguí rebuscando entre las fotos. Encontré un sobre aparte, con el nombre de mi abuela escrito con letra temblorosa. Dentro había cartas viejas, notas y una foto descolorida de ella de joven, sosteniendo a su primer hijo, mi padre. Se me encogió el estómago. Murió demasiado pronto, y desde entonces, la casa se ha reorganizado sin el eje que me comprendía. Siempre decía, no bajes la cabeza, hija. Quien no te vea, tropezará contigo. Cerré el sobre y respiré hondo. Entendí qué haría con el video. No sería una venganza sucia. Sería un espejo demasiado limpio para ignorarlo. Llamé a mi mamá. Ella contestó al segundo timbre. Hija, ¿conseguiste las fotos de tu abuela? Sí. Pero quería saber, ¿tu hermano ya te envió el itinerario del evento? Sí, lo hizo. Habrá un momento de agradecimiento de su parte antes del video. Dijo que será hermoso, hermoso, repetí, dejando que el peso de la palabra cayera al suelo entre nosotros. Hija, dudó. Sé que eres diferente, pero no conviertas esto en una pelea. No, madre. En una pelea, no. En serio. Ella suspiró y pude escuchar la televisión de fondo, el sonido de una vieja telenovela. Haz algo bonito, ¿vale? Tu abuela se lo merece. Lo haré, mamá. A mi manera. Colgué y me quedé mirando el reflejo en la ventana. El cielo se oscurecía, incluso sin lluvia. El viento agitaba las cortinas como si estuviera probando los límites de la casa. Regresé a mi portátil y comencé a armar la estructura del video. Abrí una línea de tiempo y la dividí en secciones: infancia, niños, fiestas, silencios. Para cada sección, seleccioné imágenes y audio. La música de fondo empezó suavemente, un piano suave, y gradualmente se desvaneció hasta convertirse en lluvia. Entre medias, incluí subtítulos cortos y sencillos. Quien es recordado, aparece. Luego una secuencia de fotos donde yo estaba recortada. Me detuve un momento y cerré los ojos. Escuché el sonido de la calle, el viento golpeando las ventanas. Todo parecía cómplice. La ciudad entera parecía comprender lo que estaba a punto de hacer. Antes de apagar la computadora, recibí otro mensaje, esta vez de mi prima Denise. La abuela está emocionada con la fiesta. Dijo que quiere un video que cuente la verdad de la familia. La verdad. Esa palabra me atravesó como un cuchillo y me dio alivio a la vez. Quizás ella no lo sabía, pero ya me había dado el permiso que necesitaba. Guardé el proyecto con el nombre Memorial-80. Y dentro, una copia idéntica,
Memorial-80-complete. Solo una palabra más, pero contenía todo lo que siempre se había omitido. Cerré mi portátil. El reflejo de la pantalla en blanco mostraba mi rostro dividido entre la sombra y la luz. Y allí, en ese espejo digital, me di cuenta, la parte oscura ya no era miedo, era estrategia. El lunes empezó con un calor seco y uno de esos silencios que anuncian el cambio. El cielo estaba demasiado despejado, de esos días en los que hasta el aire parece observar. Abrí las ventanas y dejé entrar el viento. El ordenador seguía en el escritorio, con el video abierto en la pantalla. El cursor parpadeaba justo donde lo había dejado, justo después de los subtítulos. Quien es recordado, aparece. Ahí es donde comenzaría la siguiente parte. Preparé café, me senté frente a la pantalla y abrí otra pestaña. Nueva hoja de cálculo, título arriba, presencias y ausencias en un lado. Anoté cada vez que mi familia me necesitaba. En el otro, cada vez que fingían que no existía. La columna de la izquierda crecía rápidamente. Pagos de exámenes, préstamos, reparaciones, transporte, noches de hospital con mi madre. La derecha, más discreta, parecía un espejo invertido. Fiestas, barbacoas, cumpleaños, bodas. Las líneas se multiplicaban hasta que el contraste se hacía evidente. Fue curioso ver cómo quienes decían eres tan independiente también sabían exactamente a quién pedir ayuda. Elogiar la independencia siempre era una excusa para la ausencia. Era útil, pero nunca bienvenida. Fuerte, pero nunca querida. Dejé la hoja de cálculo abierta y miré a mi alrededor. La casa estaba limpia, pero conservaba un viejo cansancio. Toallas dobladas, fotos en los estantes, recuerdos que nunca me incluyeron. Tomé el marco de fotos de la Navidad pasada, lo puse boca abajo y, con un bolígrafo, escribí en la parte de atrás. Eso también es un hecho. Mi celular vibró. Un mensaje de mi cuñada, con voz dulce y mesurada. Hola, Clarina. Estaba viendo el video, está quedando genial, ¿sabes? Solo intenta que la banda sonora sea más alegre, ¿vale? Queremos emoción, no drama. La abuela llorará si se pone demasiado seria, leí y releí, percibiendo el tono oculto tras las palabras. Alegre. Como si mi historia fuera una carga incómoda para la narrativa familiar. Respondí brevemente, lo dejo así. Regresé al proyecto. La partitura empezaba con piano y terminaba con lluvia. Sonaba menos alegre, tal como debía ser. Al mediodía, mi madre llamó. Hija, tu tía preguntó si vendrías a almorzar el domingo. No lo creo, mamá. Dijo que te extraña, que has estado distante. ¿Lejos de qué, madre? Ella dudó. De todo esto, de la familia. La familia se distanció primero. Simplemente dejé de perseguirlos. Silencio. Ese silencio que no se arregla con un amén ni con un Dios sabe lo que hace. Ese que pesa mucho. Después de colgar, pensé en cómo su amor siempre había estado predestinado. Una mujer negra fuerte, discreta y agradecida. El papel que me habían asignado era el del silencio. Y lo había interpretado tan bien que lo asumieron como algo natural. Solo ahora, el silencio había empezado a notarse. Abrí el archivo nuevamente ligereza, MP3, escuché la parte donde mi hermano dijo, ella ve racismo en todo. Noté la entonación. Se rió, pero con el mismo tono que tantas veces he escuchado en reuniones de trabajo, cuando me llaman intensa, por discrepar, o difícil, por no reírme de un chiste. Esa frase era el vínculo entre lo que experimentaba fuera y lo que experimentaba dentro. El racismo, en la familia, siempre se presentaba disfrazado de hábito. Empecé a editar la siguiente secuencia del video. Fiestas, risas, una mesa llena y, entre las imágenes, discretas ausencias. En el pie de foto, escribí, los que ríen juntos deberían caber en la foto. Cuando terminó la escena, noté que me temblaban las manos. No era ira. Era mi cuerpo diciéndome que el peso de la verdad es físico. Me levanté, fui a la cocina, llené un vaso de agua y miré por la ventana. La calle estaba inundada de luz. Afuera, un grupo de niños perseguía una pelota, gritando tócala para mí. La frase resonó. Jugar para alguien es reconocer que el otro existe. En casa, nadie me pasaba la pelota. Volví a sentarme, cerré el video y abrí una pestaña de YouTube. Busqué historias de invisibilidad. Entre los resultados,
Encontré testimonios de otras mujeres negras hablando sobre la exclusión dentro de sus propias familias. Me quedé allí escuchando, con el rostro impasible y el corazón latiendo con fuerza. Cada palabra parecía transmitir lo que nunca había podido expresar. Fue entonces cuando me asaltó una idea simple, casi infantil. ¿Y si el video no fuera solo para ellos? ¿Y si fuera para todos nosotros? Saqué mi celular y grabé un audio corto, en voz baja pero firme. Hay gente que piensa que el amor es luz porque nunca han tenido que llevarlo solos. Escuché el audio y sonreí. Era la línea exacta. La copié en el guión. El sol ya estaba empezando a ponerse cuando abrí una nueva pestaña en el proyecto y escribí el título. Parte 4. Las cosas que no dicen. Con cada clic, el sonido del teclado parecía más claro, más rítmico, como si cada pulsación fuera un paso. Ya no me veía simplemente como una mujer herida. Comencé a verme como una escritora. Y cuando el día terminó y el cielo se volvió naranja, me di cuenta de que no había dolor que no pudiera transformarse en estructura. La diferencia es que esta vez la estructura era mía. El martes por la mañana, el aire era sofocante, pesado, como si el tiempo supiera que algo iba a cambiar. Me desperté antes del amanecer, con la cabeza llena de ideas. Preparé un café fuerte y me senté frente al ordenador. El archivo memorial-80-complete estaba allí, parpadeando en mi escritorio como una invitación. Lo abrí. La primera parte ya estaba lista. Infancia, juventud, risas, la fachada perfecta de la familia. Solo faltaba la costura, el punto de inflexión. Empecé a revisar los archivos de audio. Uno de ellos, Levesa MP3, sonaba a veneno educado. La risa de mi hermano parecía más fuerte con cada escucha. Hice una pausa. Respiré hondo. Abrí la aplicación de edición y arrastré el archivo al centro de la línea de tiempo, justo después de la secuencia de fotos alegres. Añadí el sonido de la lluvia ligera, que iba aumentando gradualmente. La transición fue casi imperceptible, pero el contraste fue brutal. Sus risas se hundían bajo el peso del agua. Luego abrí la carpeta inventario de silencios. Cada archivo tenía un nombre que yo mismo me había dado, con la precisión de quien archiva delitos. Natal 2019-sombra JPG, Pascua 2020-corte JPG, Uber-recibo PDF. Lo organicé todo cronológicamente. A medida que las imágenes se alineaban en la pantalla, me di cuenta de que el video ya no era un registro, sino un diagnóstico. Era un retrato clínico de la omisión. Con cada corte, la historia cobraba impulso. Publiqué una secuencia rápida de capturas de pantalla del grupo Familia Sin Drama, los emojis de risa, las frases "es demasiado intensa", "estás viendo un problema donde no lo hay", "es el pelo". Los mensajes pasaban por la pantalla, rápidos, sin narración, solo el sonido de una respiración que había grabado minutos antes, el sonido de alguien intentando contener las lágrimas. A mitad de edición, me apareció una notificación en el móvil, un mensaje de mi madre. «Hija, tu hermano te pidió que le enviaras el video mañana para que lo revisara, ¿vale?» Reí en silencio. Revisar. La palabra me pareció absurda. Le respondí, «No te preocupes, mamá. Te enviaré la versión correcta». Regresé al lienzo. Tomé un bloc de notas y comencé a esbozar la estructura final. Escribí a mano. Infancia abuela. Fe, unión, crecimiento hijos, logros, celebraciones, silencio, ausencias, exclusiones, bromas, verdad impresiones, audio, lluvia, reflexión la pregunta final. Pasé toda la mañana uniendo las imágenes. Cuando el reloj dio las 11:30, cerré los ojos y pulsé el botón de reproducción. La habitación se sumió en una mezcla del pasado y el sonido de la lluvia. Las fotos se sucedieron, los rostros iluminados, la risa perfecta. Y luego, lentamente, el sonido cambió. La risa se desvaneció, las miradas se congelaron. Las fotos empezaron a mostrar espacios vacíos, sillas desmesuradas, sombras sin dueño, mi ausencia enmarcada. Al final, la pantalla se quedó en negro. Solo apareció una frase, blanca, tranquila. Aparecen los que son recordados. También aparecen los que son olvidados. Dejé que la frase se quedara en el aire unos segundos y luego corté el sonido abruptamente. El silencio que siguió fue casi físico.
Cerré mi portátil y me acerqué a la ventana. El sol ya estaba alto y el calor se filtraba por la rendija. En la acera, una vecina regaba sus plantas con una manguera fina. El sonido del agua se mezclaba con el canto de los pájaros. Pensé en la ironía. Todos creen que es bonito cuando llueve afuera, pero nadie lo soporta cuando empieza a llover adentro. Por la tarde, fui a casa de mi madre. La puerta estaba abierta y se olía a pastel y desinfectante. Ella estaba en la cocina, removiendo el café. Vine a buscar unas fotos de mi abuela. Están en el cajón de la sala. Y, cariño, dudó. Intenta no pasarte, ¿vale? Queremos una fiesta ligera, sonrió por la comisura de la boca. No te preocupes, mamá. Será fácil. Tomé las fotos, le di las gracias y me fui. En la puerta, encontré a mi abuela sentada en el porche, con el vestido azul que usaba los domingos. ¿Ya estáis preparando el homenaje?, preguntó sonriendo. Sí, lo soy, abuela. Entonces prométeme una cosa, enséñame todo. No solo lo bonito. Ya sabemos lo bonito. Su frase me atravesó como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. Regresé a casa con la mente despejada. En cuanto llegué, abrí la computadora y añadí una nueva capa al video, la voz de mi abuela. Tomé un viejo audio suyo, tenemos que recoger a los que llegan cansados, y lo superpuse a la grabación del aeropuerto, la captura de pantalla del mensaje usa Uber y el sonido del motor del coche. La combinación era perfecta. Al terminar, me quedé mirando el resultado final. El video duraba 32 minutos, pero parecía una eternidad. Un retrato de cómo el amor puede ser selectivo y cómo el racismo se disfraza de hábito. Hice 2 copias. Una en la memoria USB dorada que le dejaría a mi hermano, titulada Memorial-80-final. La otra, idéntica, en la memoria USB negra, Memorial-80-complete. Solo yo sabría la diferencia. Guardé todo y apagué la computadora. El cielo empezó a oscurecerse temprano. Abrí la ventana y el viento cálido traía el olor a tierra mojada. El mundo exterior parecía moverse lentamente, como esperando la siguiente escena. Y mientras estaba sentada frente a la pantalla en blanco, me di cuenta de que el plan ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí. De dejar que el silencio dijera lo que siempre había susurrado, y lo que ellos nunca quisieron oír. El miércoles me desperté sintiéndome despreocupada y despierta, como si me hubiera quedado dormida con una decisión en mente. El sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, manchando el suelo de la sala. El ordenador seguía sobre la mesa, y la memoria USB negra a su lado parecía observarme. Era hora de terminarlo todo. Preparé café, me senté y abrí el video por última vez. Quería que cada segundo cargara con el peso exacto de lo que había vivido. Lo vi desde el principio, la infancia, las risas, los abrazos ensayados. Luego, el sonido de la lluvia cayendo suavemente, las capturas de pantalla, el audio de mi hermano. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba un detalle, el sello. La prueba irrefutable de lo que fingían no ver. Tomé mi teléfono y abrí el historial de mensajes del grupo familiar. Busqué el día de mi vuelo. Los mensajes estaban ahí, intactos. Mi vuelo llega a las 5 de la tarde, ¿puede alguien recogerme? Él. Usa Uber. No somos tus conductores, cuñada. Es tan independiente, déjala en paz, madre. Cuídate, hija. Grabé un video de la pantalla, mostrando los mensajes en secuencia, con la hora visible en la esquina. Amplié los detalles. 17:1. Mi mensaje. 17:3. La respuesta. Exactamente 2 minutos entre la solicitud y el rechazo. Guardé el archivo con el nombre Carimbo-17H03 Movie, lo arrastró hasta el final de la edición. Antes de la frase, aparecen los recordados. También los olvidados. Cuando terminó el render, lo volví a ver sin pestañear. La escena había adquirido una fuerza silenciosa, una justicia que no necesitaba gritos. El sonido de mi celular me desconcentró. Era un nuevo mensaje de mi madre. Hija, tu hermano pidió ver el video hoy. Quiere que su nombre aparezca en los créditos. Dijo que la idea del homenaje se le ocurrió primero. Me reí entre dientes. Era predecible. Está bien, mamá. Ya aparecerá. Respondí. Abrí el programa e inserté, al comienzo del video oficial, la frase,
Producción, familia unida, pero en la versión completa, solo escribí, producción, quien nunca ha sido buscado. Al exportar, sentí algo curioso, una especie de serenidad constante, casi científica. Como si, de repente, todo el dolor se hubiera convertido en método. Más tarde, recibí una llamada de mi prima Denise. ¿Estás listo para el gran día? Casi. ¿De verdad vas a mostrarlo todo? Solo lo que ocultaron. Ella se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que lo entenderán? No importa, respondí. Lo importante es que vean. Colgué y me quedé mirando la memoria USB negra sobre la mesa. Pesaba más de lo debido. Un pequeño objeto que contenía años de palabras tragadas. Al atardecer, decidí salir un rato. Caminé por el barrio, observando a la gente en las aceras, el olor a pan que llegaba de las panaderías, el sonido de las puertas al cerrarse. La vida parecía normal, y quizás ese era el secreto, ocultar las grietas bajo lo cotidiano. La familia siempre había sido experta en esto, convertir la exclusión en hábito, el racismo en una forma de divertirse. Me detuve en un puesto y compré una vela blanca. Al llegar a casa, la encendí en la mesa. No por religión, sino por ritual. Mientras la llama titilaba, me puse los auriculares y volví a escuchar la voz de mi abuela, grabada en el viejo audio. Tenemos que recoger a los que llegan cansados. Cerré los ojos. Su voz me atravesó por completo. Esa fue la última pieza del rompecabezas. Abrí el editor y superpuse el audio de la abuela al final del video. La lluvia amainó, entró su sonido, y luego su voz, suave, firme, genuina. El tipo de frase que no necesita explicación. Cuando terminé, guardé ambas versiones en carpetas diferentes. Fiesta oficial memoria USB dorada. Fiesta-completa unidad flash negra. Los metí a ambos dentro de la bolsa, uno al lado del otro. Uno para guardar las apariencias. El otro para derribarlos. Antes de acostarme, salí al balcón. El cielo estaba despejado, sin nubes. Las luces de la ciudad se veían más nítidas. Pensé en el salón de baile, los manteles dorados, las risas de siempre, la pantalla gigante esperando el archivo correcto. Su hermano hablaría primero, como siempre. Micrófono en mano, con el tono seguro de alguien que nunca había sido interrumpido. Y entonces, cuando la pantalla se iluminara, oiría su propia voz resonando en una sala que, por una vez, no lo aplaudiría. Cerré los ojos e imaginé toda la escena. El sonido de la lluvia, la impresión ampliada, la frase final. Todo en absoluto silencio. Un silencio que, por primera vez, no me borraría, sino que me haría visible. Apagué la vela. La llama se apagó con un pequeño estallido, pero el aroma permaneció. El aroma de algo nuevo, de algo que estaba por nacer. Me acosté con la serena certeza de quien ya ha escrito el final. El resto solo esperaba el momento de darle al play. El sábado llegó con ese calor que parece advertir que nada quedará oculto. Me desperté temprano, más temprano de lo necesario. Abrí las cortinas y vi el cielo blanco, quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. El día de la fiesta. El día en que todos se reunirían para celebrar el 80º cumpleaños de una mujer que siempre había sido el centro de atención, y que, sin saberlo, también sería el espejo. Pasé la mañana en silencio. Me puse un sencillo vestido azul oscuro, del mismo tono que los ojos de mi abuela. Me dejé el pelo al natural, sin prisas, como si comprendiera que no hay nada más digno que la propia figura. Agarré mi bolso y revisé su contenido, la memoria USB dorada y la negra. Una para el público, la otra para la verdad. El salón de fiestas estaba en un barrio antiguo, uno de esos con mansiones reconvertidas en salas de eventos. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y ya se oía el bullicio del interior. Risas conocidas, voces fuertes, música de fondo que intentaba sonar alegre. Entré despacio. La decoración era toda dorada y blanca, con flores artificiales y fotos de mi abuela esparcidas por las paredes. Incluso había un panel con la frase en cursiva, familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Me reí para mis adentros. Casi todo lo que decía esa pared era cierto, menos la frase. Mamá me vio primero, ya está aquí, hija, dijo aliviada, como si mi presencia fuera un riesgo que temía que no se materializara. Nos dimos un abrazo rápido, un gesto más formal que cariñoso. ¿Está listo el video?
Preguntó. Hecho. Respondí con una pequeña sonrisa. El hermano se acercó, micrófono en mano, camisa blanca impecable, el tipo de hombre que parece haber nacido preparado para ser el centro de atención. Oye, hermanita, dijo, abrazándome suavemente, sin tocarse la cara. Cuento contigo, ¿vale? Sin dramas, ¿vale? Se supone que debe ser ligero. Lo miré y vi el reflejo de la pantalla detrás de él, apagada, esperando. Déjamelo a mí. Tómalo como siempre. Mientras caminaba de regreso al escenario, su cuñada se acercó a mí, oliendo a un perfume demasiado dulce. Siéntate ahí, ¿de acuerdo? Señaló. Cerca de la salida, para coordinar el sonido. Así será más fácil, les di las gracias. El asiento estaba apartado, lejos de la mesa principal, donde estaban sentados sus hijos, sus sobrinos y las fotos que yo misma había preparado. Me senté. Abrí discretamente mi portátil y conecté la memoria USB negra. El técnico de sonido se acercó. ¿Qué archivo libero? El que dice, final, respondí. Él asintió, sin sospechar nada. A medida que llegaba la gente, me fijé en los detalles. Las servilletas doradas dobladas como flores, los vasos de cristal falso, la pantalla central esperando a iluminarse. Mi hermano caminaba de mesa en mesa, saludando a los invitados. Era muy bueno en eso, fingiendo pertenencia. Mi abuela, sentada en el centro, llevaba un vestido azul pálido y un collar antiguo que brillaba bajo la cálida luz. Al verme, me saludó con cariño. Le devolví la sonrisa. Miré a mi alrededor. La mesa principal tenía 10 asientos, todos con placas con sus nombres: hermano, cuñada, hijos, madre, tías y tíos. Mi nombre no estaba. En cambio, vi un cartel que decía técnico/organización. Me pareció poético, a la vez que cruel. Tomé mi teléfono y tomé una foto de la mesa, la sala y las luces. Me la envié con el siguiente mensaje, antes del sonido. El hermano subió al escenario, probó el micrófono y anunció el comienzo de la noche. Chicos, hoy es un día para celebrar, dijo con esa amplia sonrisa que nunca llegó a sus ojos. 80 años de la mujer que nos enseñó todo sobre el amor y la unidad. Aplausos, silbidos. Continuó. Y para compartir esta hermosa historia, mi hermana hizo un video conmovedor. Pero le prometí que sería alegre, ¿de acuerdo? Risas del público. Así que, Clara, sácalo. La habitación se oscureció. El tintineo de vasos cesó. Las luces se enfocaron en la pantalla. Por un instante, solo oí mi propia respiración. Y luego, el sonido de la lluvia. El video comenzaba con fotos antiguas de mi abuela, su infancia, su matrimonio, la infancia de sus hijos. La suave banda sonora, el piano. La gente suspiraba, señalaba, sonreía. Todo parecía normal. Pero yo sabía lo que venía después. Entre las imágenes discretas, empezaron a aparecer fotos donde aparecía recortado. Luego vinieron los mensajes grupales, la captura de pantalla ampliada de USA Uber. La lluvia de fondo arreció. Sus risas se congelaron en el aire. Miré a mi alrededor. Mi hermano seguía sonriendo, sin darse cuenta. Mi cuñada, tensa, jugueteaba con su servilleta. Mi madre, inmóvil, con los ojos pegados a la pantalla. Mi abuela, atenta, con la mirada de quien entiende antes que nadie. En la mesa de delante, alguien susurró, ¿eso estaba en el video? Y otro respondió, no creo que esa fuera la versión en la que estuvieron de acuerdo. Los subtítulos aparecieron lentamente, blancos sobre un fondo negro. Quien es recordado, aparece. Quien es olvidado, también es olvidado. En la esquina inferior de la pantalla, el sello, 5:03 de la tarde, la hora del mensaje. La habitación se sumió en un silencio tan denso que se oía el aire acondicionado. Mantuve la mirada fija, con las manos apoyadas en el regazo. Dentro, mi corazón latía como un tambor apagado. Y entonces, cuando el video se detuvo por unos segundos, la voz de la abuela resonó, suave e inconfundible, tenemos que recoger a los que llegan cansados. Esa frase llenó la habitación como un viento. La cuñada se tapó la boca con la mano. El hermano bajó la mirada. La madre sollozó. El video terminó con una pantalla negra. Sin sonido. Sin créditos.
Solo un punto de luz reflejado en los ojos de todos. Me quedé allí, inmóvil, saboreando el momento, el tipo de silencio que no borra, revela. Y fue en ese momento, entre el final del video y la primera exclamación del público, que me di cuenta, no necesitaba decir nada. Ya lo había dicho todo. Durante unos segundos tras el final del video, nadie se movió. La sala entera parecía suspendida, como si el tiempo se hubiera olvidado de seguir adelante. Las luces seguían apagadas, y el reflejo de la pantalla dejó los rostros de todos pálidos, casi inmóviles. El aire estaba cargado, denso como después de un trueno. La primera voz que rompió el silencio fue la de la abuela. «¡Qué video tan bonito, hija mía!», dijo con tono tranquilo pero lleno de intención. Por fin lo mostraron todo. Sonrió, y esa simple sonrisa bastó para que la habitación volviera a respirar. Pero no como antes. Ahora, cada respiración venía acompañada de incomodidad. El hermano se quedó paralizado, con el micrófono aún en la mano. Su cuñada lo miró, buscando alguna instrucción. Su madre, en lugar de ponerse de pie, permaneció sentada, con la mirada baja y una mano temblorosa en el regazo. El público, tías, tíos, primos, vecinos, intercambió miradas discretas, intentando descifrar si esto era parte del homenaje o si acababan de presenciar algo que jamás olvidarían. Eso no fue lo que acordamos, murmuró finalmente el hermano. Su voz se quebró al final, como una cuerda rota. Me levanté lentamente, caminé hacia el escenario y pedí el micrófono con un gesto tranquilo. Era lo correcto, respondí. El acuerdo siempre fue silencio. Hoy, simplemente cambié la banda sonora. Algunos invitados rieron nerviosos, otros bajaron la mirada. La abuela, en el centro, aplaudió lentamente, 1, 2, 3 veces, hasta que se unieron algunas personas más. El aplauso fue tímido, pero suficiente. El hermano intentó recuperar el control de la escena. «Chicos, recordemos que hoy es una celebración, ¿vale? Creo que hubo un malentendido». Pero su abuela lo interrumpió sin levantar la voz. «No hubo ningún malentendido, hijo mío. Llevo 80 años esperando ver a alguien mostrar con valentía la verdad». Toda la sala volvió a quedar en silencio. El hermano apartó la mirada, con el rostro endurecido. La cuñada intentó sonreír, pero su risa no encontró cabida. Mientras tanto, mamá se levantó. Con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a mi vacilante. «Hija, ¿por qué hiciste esto?». La miré sin rabia, sin prisa. «Porque estoy cansado de esperar que me lleven a un lugar donde nunca me invitaron a sentarme». Bajó la mirada. Las palabras le parecieron demasiado pesadas para responder. «No quise hacerte daño». «Lo sé, mamá», la interrumpí. «Pero no hacer nada también duele». Un murmullo recorrió la habitación, como un viento de asombro. La abuela se puso de pie con dificultad, se acercó a mí y me tomó la mano. «Hiciste lo que debía hacerse, nieta mía», dijo. «Ahora entenderán que el amor sin respeto es solo un cuadro colgado en la pared». Los aplausos volvieron, esta vez más fuertes, desde otras mesas. Una tía lloró en voz baja, un primo grabó el momento con su celular. El hermano, visiblemente irritado, bajó del escenario y se dirigió directamente a su mesa. Su cuñada lo siguió, susurrando algo que no me llegó. La abuela me estrechó la mano y añadió: «Siempre supe que eras diferente. Y le doy gracias a Dios por eso». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Llorar habría ahogado el momento. En cambio, le besé la mano y la ayudé a volver a su asiento. La sala permaneció en un murmullo, dividido entre el asombro y la admiración. Simplemente respiré hondo y caminé hacia la mesita auxiliar, donde la laptop seguía abierta. La pantalla mostraba el archivo pausado en la última imagen, la captura de pantalla del mensaje «Usa Uber». Con un clic, apagué el video. La pantalla se apagó. La habitación quedó sumida en una luz tenue, la justa para que todos vieran mi expresión tranquila. «Ahora podemos seguir la fiesta», dijo. Pero al menos esta vez, empezó con la verdad. Regresé a mi asiento, sintiendo la mirada de decenas de personas que me seguían. Permanecí sentado y en silencio, observando los lentos movimientos a mi alrededor, el camarero recogiendo las copas, el primo fingiendo mirar su teléfono, la madre aún inmóvil. En la esquina de la mesa,
El hermano bebió un sorbo de vino apresuradamente, intentando disimular su enojo. Su cuñada, pálida, jugueteaba con su servilleta. Pero la mirada de la abuela permaneció fija en mí y había algo que no había visto en mucho tiempo. Orgullo. Fue en ese instante que me di cuenta. La venganza no era la exposición. Era el eco. El hecho de que, a partir de entonces, cada broma, cada exclusión, cada mirada de reojo sería recordada con el sonido de esa frase: tenemos que buscar a los que llegan cansados. Y lo mejor es que ya no sonaría a consejo. Sonaría a frase. Respiré hondo y, en un impulso de calma, agarré mi teléfono. Grabé un video corto, mostrando la sala, las luces y a la gente aún atónita, y susurré, sin mirar a la cámara: cuando el silencio habla, nadie hace como si no hubiera oído. Le envié el video a mi prima Denise con un solo título: compartir. El resto, lo sabía, ya no estaba en mis manos. La noticia se difundió más rápido que cualquier video. Para el domingo, el grupo Familia Sin Drama estaba en llamas. Ironía perfecta. Mensajes borrados, acusaciones veladas, silencios incómodos. Alguien, probablemente un primo, había filmado el momento en pantalla grande y lo había publicado en Facebook con el siguiente texto. El homenaje se convirtió en una confesión en cuestión de horas. Cientos de comentarios, compartidos, me gusta y reacciones se acumularon. Algunos lo llamaron valentía. Otros, venganza. Me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Llamadas perdidas de mi madre, mi cuñada, de números que ni siquiera reconocía. Me levanté, preparé café y dejé que sonara el teléfono. No había nada que decir. Todo ya estaba dicho. La verdad, una vez revelada, ya no cabe en el mismo silencio. Me senté a la mesa y abrí mi portátil. El video memorial-80-complete también estaba guardado en la nube, configurado para subirse automáticamente. Y ahí estaba, con más de 50.000 visualizaciones en menos de un día. Comentarios de desconocidos, mujeres que decían reconocerse, gente agradeciéndome por revelar lo que tantas familias esconden bajo la alfombra de la cordialidad. Usted no está solo. A mí también me pasó eso. Gracias por nombrar la exclusión. Cada comentario era como un brazo que me tendía la mano en la oscuridad. Por primera vez, mi dolor no era privado, era colectivo, comprensible. A las 10, el teléfono de mi madre volvió a sonar. Contesté. Su voz temblaba. Hija, lo que hiciste, está en internet. Lo sé. ¿Por qué? Porque escondernos es lo que nos trajo hasta aquí. Tu hermano está furioso. Dijo que destruiste la imagen de la familia. No destruí nada, mamá. Solo mostré lo que ya estaba roto. Silencio. La gente está hablando. Susurró. Déjalos hablar. Por primera vez, hablan de lo real. La madre suspiró, invadida por una mezcla de vergüenza y alivio que solo quienes vivían entre ellos dos podían comprender. Tu abuela está orgullosa. Dijo que nunca se había sentido tan vista. Sonreí, aún sin fuerzas. Entonces valió la pena. Colgué y me quedé mirando el reflejo en la pantalla. Vi mi rostro con profundas ojeras, pero había algo nuevo allí, una luminosidad que no provenía del perdón, sino de la liberación. Abrí mi navegador y vi que el video se compartía en sitios web de activistas, perfiles de mujeres negras y blogs sobre racismo familiar. Cada republicación tenía el mismo texto: la mujer que mostró lo que es ser olvidado en su propia casa. Recibí un mensaje de mi prima Denise. ¿Estás preparado para lidiar con el ruido? He lidiado con el silencio, primo. El ruido es fácil. El sonido de las notificaciones no paraba. En medio de todo el ruido, apareció un nuevo mensaje de la abuela. Un breve mensaje de audio. Mi nieta, vi a la gente hablando, pero sé que el coraje es lo que separa a los que viven de los que simplemente existen. Y te crié para vivir. Cerré los ojos, dejando que el sonido de su voz me inundara. Era una bendición que no se pide, sino que se hereda. Esa tarde, el hermano finalmente rompió el silencio. Publicó una nota en el grupo, fingiendo calma: la familia es un lugar de perdón. Algunos errores ocurren cuando las emociones hablan más fuerte. Leí el mensaje y lo dejé sin respuesta. Justo debajo, la abuela respondió: algunos errores ocurren cuando el silencio dura demasiado tiempo. Su mensaje recibió decenas de corazones. Nadie se atrevió a borrarlo.
El sol empezó a ponerse, tiñendo la habitación de oro. Miré la memoria USB negra sobre la mesa y me di cuenta de que había cumplido su propósito. Abrí la ventana y dejé que soplara el viento. El susurro de las hojas era suave, casi un aplauso apagado. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de video. Grabé una breve declaración, con la cámara en primer plano, sin maquillaje ni filtro. A veces lo que llamamos familia es solo un espejo empañado, dijo, haciendo una breve pausa. Pero cuando lo limpiamos, el reflejo es aterrador, porque nos muestra a quienes nunca estuvieron allí. Lo publiqué, y en cuestión de minutos, empezaron a aparecer cientos de comentarios. Historias, confesiones, arrebatos, mujeres negras, madres, hijas, nietas, cada una con su propia versión de la misma herida. Fue entonces cuando sentí el verdadero significado de la venganza moral. No se trataba de exponer al otro, se trataba de romper el ciclo, transformar el dolor en eco, el silencio en palabra, la exclusión en pertenencia. El sol ya se había puesto cuando llegó el mensaje de Denise. Las mujeres comparten tu video. Te has convertido en un símbolo. Respondí con una calma que parecía antigua. No quiero ser un símbolo. No quiero que ninguno de nosotros tenga que gritar para ser recordado. Dejé el teléfono a un lado, cerré los ojos y respiré hondo. El mundo dolía, sí, pero ahora dolía de otra manera, dolía con claridad. Y allí, en esa habitación sencilla, rodeada del ruido de una ciudad bulliciosa, me di cuenta, mi historia no había sido un escándalo. Había sido un espejo. Y la reflexión, finalmente, fue mía. El lunes, la ciudad parecía más tranquila, o quizás era solo yo quien se sentía diferente. Me desperté tarde, sin despertador, con el cuerpo ligero, el corazón cansado pero firme. En mi teléfono, el video seguía creciendo. Cientos de miles de visualizaciones. La cifra ya no me impresionaba, lo que me conmovía eran los mensajes. Mujeres que me llamaban hermana, adolescentes que decían reconocer a sus propias madres en mi historia, mujeres que confesaban haber guardado silencio durante décadas. Cada notificación parecía un fragmento de algo más grande, un coro que se iba formando poco a poco, proveniente de lugares que jamás imaginé alcanzar. Era extraño pensar que el dolor que una vez me aisló ahora unía a tanta gente. Me levanté, preparé café y observé cómo salía vapor de la taza. Había una paz distinta en ese gesto. Por primera vez, el silencio de la casa no era opresivo, era espacio. El sonido del ventilador, el aroma del café, el suave tintineo de la cuchara en la taza, todo parecía parte de un nuevo aliento. Abrí mi laptop. Entre los mensajes, uno me llamó la atención. Soy profesor. Les enseñé tu video a mis alumnos sobre empatía y racismo familiar. Guardaron silencio, pero fue un silencio respetuoso. Gracias. Me quedé mirando esa frase, silencio de respeto, qué diferente era del silencio de la exclusión. Uno callaba para borrar, el otro, para escuchar. A las 11 de la mañana sonó el teléfono. Era mi madre. Hija, ¿puedo verte hoy?, preguntó con una voz que no había oído en años. Suave, sin defensa, él puede. Pasaré por aquí después del almuerzo. Se me encogió el corazón. Al colgar, la casa parecía respirar conmigo. Llegó a las 2, vestida con sencillez, con el pelo recogido y la mirada cansada. Traía un pastel aún caliente, con olor a infancia y a esfuerzo. Lo hice con harina de maíz. Era lo que más te gustaba. Dejó el plato y se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. La observé en silencio, y por un instante vi no a la madre que me había hecho daño, sino a la mujer que también había sido silenciada ante mí. No sabía que dolía tanto, dijo, bajando la mirada. Para mí, era solo una forma de jugar. Lo sé, respondí. El racismo a veces se aprovecha de nuestras voces sin que nos demos cuenta. Lloró en silencio, y la dejé. Cuando por fin levantó la vista, hubo una súplica de perdón que no necesitó ser pronunciada. Tu abuela habló mucho de ti últimamente. Decía que el coraje corre por nuestras venas. Hizo una pausa. Quería agradecerte por mostrarnos lo que fingíamos no ver. Sentí que el nudo en mi garganta se aflojaba. Solo te mostré lo que ya existía, mamá. Ella sonrió, triste y orgullosa al mismo tiempo. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Sigue viviendo.
pero con las manos libres. Tomamos café juntos, en silencio. Ese silencio que cura. Más tarde, se alejó lentamente, mirando hacia atrás antes de irse. Cerré la puerta y volví a sentarme. Tomé mi teléfono y abrí mis redes sociales. El video había sido compartido por un periodista conocido. El título de la publicación: Cuando el amor necesita pruebas, es hora de mostrarle el espejo. Los comentarios se multiplicaban. Pero ahora, entre los relatos de dolor, también había promesas de cambio. Hoy hablé con mi hija. Me disculpé con mi hermana. Mostré el video en la cena del domingo. Eso me hizo sonreír. La venganza, después de todo, se había convertido en una semilla. Por la noche, recibí un mensaje de mi abuela: vi a tu madre hoy. Lloró, pero de alivio. Dijo que está aprendiendo a ver. Responder: eso era todo lo que quería, abuela. Que lo vieran. Me acosté temprano. La ventana abierta dejaba entrar una brisa fresca y el sonido lejano de la televisión encendida en un apartamento vecino. Pensé en todo lo que había pasado: el aeropuerto, el grupo, el video, la fiesta. Cada detalle parecía parte de un viaje que comenzaba con un simple mensaje, una solicitud de viaje, y terminaba con algo mucho más grande: el rescate de una voz. Cerré los ojos y me di cuenta de que ya no había ira, solo claridad. A veces la justicia no llega en forma de castigo, sino de conciencia. Y la conciencia, cuando llega, no restaura lo perdido, pero previene más pérdidas. Respiré hondo, sintiendo mi cuerpo ligero y mi corazón en paz. Pensé en las mujeres que me habían escrito, en las que seguirían escribiéndome. En cada una de ellas había una versión de mí que finalmente se había visto. Y allí, en la serena oscuridad de la habitación, me di cuenta: ya no se trataba de venganza. Se trataba de una herencia. El legado de quienes aprendieron a transformar el silencio en palabras y el dolor en espejo. El martes, el sol salió claro, filtrándose por los huecos de las cortinas y tiñendo la habitación de vetas doradas. Afuera, la ciudad despertaba y, por primera vez en mucho tiempo, desperté completo. Me sentí como alguien que ha sobrevivido a un incendio y, sin embargo, aún puede respirar hondo. El aire es caliente, pero es libertad. Me levanté despacio. Preparé café, abrí las ventanas y dejé entrar el viento. Los sonidos de la calle me eran familiares: bocinas, pasos, la llamada de un vendedor, pero ahora parecían una sinfonía. Cada ruido mundano me recordaba que el mundo seguía adelante, y yo también. El teléfono vibraba sobre la mesa, las notificaciones sonaban sin parar. El video había superado el 1.000.000 de visualizaciones. Los portales de noticias comentaron el incidente, las universidades solicitaron permiso para mostrarlo en clase, y mujeres negras de varios países enviaron mensajes en diferentes idiomas, pero con el mismo mensaje: gracias por decir lo que experimenté y no pude decir. Respondí a algunas, pero guardé la mayoría en mi corazón. A veces, el silencio es la mejor manera de expresar gratitud. Entre los mensajes, uno me llamó la atención: era de mi prima Denise. Tu madre me llamó ayer. Dijo que hablaron. Es diferente, ¿sabes? Lo sé, respondí. Solo cambiamos cuando nos miramos al espejo. Lograste lo que nadie más pudo, Clara. No quería destrucción, Denise. Solo verdad. Cerré la aplicación y miré el horizonte por la ventana. La ciudad brillaba bajo el calor de media mañana. Abajo, una pareja discutía en voz baja, un niño reía y una mujer empujaba un carrito de la compra cargado de flores. Todo seguía igual, pero en mi interior, todo era diferente. Decidí irme. Caminé sin rumbo, solo escuchando el sonido de mis pasos. Pasé por el kiosco y un titular me detuvo: la mujer que convirtió el racismo familiar en una lección de humanidad. Sonreí. No por el título, sino al reconocer que, por una vez, no me habían robado la narrativa. Más tarde, fui a visitar a mi abuela. Estaba sentada en el porche, con el mismo vestido azul y el mismo collar. Al verme, me dedicó una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan palabras. Mi valiente nieta, dijo. Te vi en la televisión. Siempre has dicho que la verdad sale a la luz, ¿verdad? Parece. Pero solo cuando alguien tiene el coraje de encender la luz. Me senté a su lado. Nos sentamos en silencio, escuchando el viento agitar las hojas del mango. ¿Sabes qué es lo bonito de todo esto?
Continuó. Es que ahora, cuando te miren, se verán a sí mismos. Y eso lo cambia todo. Sus palabras fueron suaves pero firmes, como una oración. La abracé y aspiré el dulce aroma del jabón de coco y del tiempo pasado. Antes de irse me tomó la mano. El video se emitirá, Clara. Pero lo que hiciste quedará grabado. No solo en internet, sino en el alma de quienes necesitaron verlo para entender. Regresé a casa a última hora de la tarde, con el cielo naranja encendido. Me senté en mi escritorio y encendí la computadora. Escribí el título de un nuevo documento, cartas a quienes pensaban que no lo vería. Las palabras me salían con facilidad. No como una diatriba, sino como un legado. Cada frase parecía abrir camino, dar cabida a otras voces. Ya no escribía para defenderme, sino para multiplicarme. Mientras escribía, una idea me impactó como un rayo. ¿Qué pasaría si creara un espacio donde las mujeres negras pudieran contar sus historias sin miedo? Un lugar donde el silencio no fuera la regla, sino una opción. Abrí una nueva pestaña y registré el dominio. www.kemelembraviborg. Sonrisa. Cerré mi portátil, apagué las luces y me quedé mirando la luz de la luna que se reflejaba en la ventana. Pensé en el grupo de mensajería, ahora vacío, y en la nueva vida que comenzaba fuera de él. Pensé en la chica que esperaba en el aeropuerto y en la mujer que ahora escribía sobre su llegada. Saqué mi celular, abrí la grabadora y dejé que mi voz fluyera, tranquila, sin ensayo. A veces la justicia no se logra en los tribunales ni mediante la venganza. Se logra cuando alguien finalmente decide verse a sí mismo. Yo me vi. Y eso es suficiente. Guardé el audio y le cambié el nombre. Llegada-final, MP3. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo el sonido de mi propio corazón. Entonces miré directamente por la ventana y susurré, como si hablara para que el tiempo me escuchara, que todos aprendamos a buscar a quienes llegan cansados. Y, si nadie viene, que aprendamos a buscarnos a nosotros mismos. Respiré profundamente. Sonreí. Y con la serenidad de quien ya no espera transporte, apagué mi celular. Si esta historia te conmovió, suscríbete, comparte, comenta, difunde. Porque cuando una mujer negra se escucha, todas las demás tienen voz.